A las personas que ya están aquí con nosotros, bienvenidos, muchas gracias por estarnos acompañando. Este webinar es como el sexto webinar ya que nos echamos, el tercero ya con la gente de Marnos. Va a estar muy enfocado a hablar sobre el mercado de las rentas en México y en especial cómo se está comportando en esta situación que estamos viviendo totalmente excepcional. Rodrigo va a estar a cargo de toda la presentación. Rodrigo es cofundador y director de Redna, Club de Rentas, y de Hammock, que son las empresas que nosotros representamos y que estamos trabajando muy de la mano con Marnos. De parte de Marnos está con nosotros Fernando Rosas, que es el gerente de marketing. Yo soy José Rainal, yo voy a estar funcionando como moderador. Todas las preguntas que tengan pueden ponerlas en el chat. Ya ahorita las estoy viendo. Julián Martínez, bienvenido, gracias por los saludos. Y yo, en el proceso de la presentación, iré interrumpiendo a Rodrigo e iré incluyendo sus preguntas. De igual manera, si alguna persona está conectada por Facebook, ahorita que vamos a hacer la transmisión, yo estaré incluyendo esas preguntas. Adelante, Rodrigo. Así que todo muchas gracias, Pepe. Como siempre, un gusto saludarlos por aquí. Igualmente, Fernando, ya lo que estábamos diciendo es que ya hemos visto, nos hemos visto tanto las caras recientemente y platicado de este tema que ya invariablemente cualquiera de nosotros lo podría presentar. Hoy me toca a mí, pero ya yo creo que el que sigue, Pepe, Fernando, pues sin problema van a poder platicar y además abundar en lo que yo les puedo comentar de las oportunidades que estamos viendo en el mercado de vivienda en renta actualmente. Entonces, nuevamente darles la bienvenida a todos. Esperemos que esta sea una presentación amena, interesante, y obviamente que vamos a dejar espacio para cualquier comentario, duda o pregunta que pueda surgir más adelante. Y si en algún momento quieren ustedes levantar la mano, Pepe Rainal, que me acompaña, pues me va a hacer el favor de moderar esas preguntas, de ordenarlas, y lo ideal sería que más que escritas las pudieran hacer, si es posible, de viva voz, mostrando la cara. Siempre es grato en este tipo de eventos, ¿no? A la distancia, pues ver un poquito de caras conocidas y no conocidas por conocer, dado que pues es un poco frío, ¿no? Este medio de comunicación, pues por lo menos hacerlo un poquito más darle un poquito más de calidez viendo sus expresiones, ¿no? Entonces, pero quien tenga un poquito de pena de salir a cuadro, pues no hay problema, la puede escribir su pregunta y aquí la leemos al aire. Entonces, el día de hoy, lo que les tenemos preparado a lo largo de una presentación, perfecto, Pepe, muy bien, ya estamos en Facebook Live, al parecer ya resolvimos el problema. La plática va dirigida principalmente a la gente que tiene ya una participación, que ya es propietario de algún inmueble, en cómo nosotros con tecnología que hemos desarrollado estamos resolviendo que exista más capacidad de adquirir inmuebles que resultan atractivos, y que no se atore o atragante un propietario con uno o dos inmuebles que dice que ese propietario diga, oye, y si compro un tercero, ¿cómo lo administro? Entonces, estamos por un lado dirigiendo esta plática a ese propietario que quiere o que aspira a ser multipropietario, pero que lo detiene el tema de ¿y quién me resuelve la administración? Y por otro lado, y obviamente que aquí lo que estamos planteando es la oportunidad también de adquirir inmuebles que son atractivos, que producen muy buen retorno sobre inversión, que forman parte del portafolio que ahora está comercializando y promoviendo Marnos, ¿no? Que aquí nos acompaña. Y por otro lado también esta plática va dirigida a personas que todavía no han sido pues lo afortunados de comprarse una propiedad, pero que lo están ya considerando seriamente, y que inclusive con un presupuesto de 500,000 pesos, pues nosotros les vamos a enseñar cómo en algunos casos es posible hacerse de un inmueble. No necesariamente de estos que estamos comercializando con Marnos, pero sí se puede uno, y lo vamos a ver más adelante, aliar o asociar con alguien que tenga más capacidad y volverse copropietario de un inmueble que puede valer, no sé, pues, 3 millones o algo así, pero
la parte minorista con una participación de 500,000 pesos. Entonces, aguántenme un poquito de tiempo para que les quede claro a qué me refiero, pero hoy día existe la oportunidad ya de ser copropietario de un inmueble con otra persona que no necesariamente tiene que ser tu pariente, ¿no? De eso vamos a platicar al día de hoy. Entonces, pues tenemos preparada una presentación que va a tocar un poquito de todos los temas que nosotros estamos promoviendo en esta empresa que llamamos Hammock, y también a través de Redna, que está ahora representada aquí por José Raynal. Voy a compartir esta presentación que traemos para ustedes. Nada más aquí tengo que asegurarme que la puedan ver. Y un momentito. Ok. Aquí, ¿pueden ver la presentación, Pepe? ¿Me confirmas? Perfecto. Entonces, pues bueno, el día de hoy vengo presentando haciendo esta plática en representación de la empresa que dirijo, que se llama Hammock. Hammock es una empresa que opera y garantiza rentas habitacionales en varias ciudades del país, en las principales ciudades de la República. Y pues Hammock lo que busca es transmitir lo mismo que una hamaca. Hammock pues, es una palabra, un término que busca asemejarse a la palabra hamaca o hammock en inglés. Y lo que nosotros queremos es que nuestros clientes sean propietarios, sean inquilinos, sean brokers, se sientan como en una hamaca, soportados al mismo tiempo que relajados, ¿no? Entonces esa es nuestra aspiración como empresa, y ahora vamos a ver por qué estamos diciendo que con Hammock nuestros clientes deberían sentirse así. Entonces, para quien no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Rodrigo Barrera Vivanco, ¿no? Luego digo que mi mamá se enoja cuando no pongo mi segundo apellido, y con justa razón. Y yo soy fundador de una empresa en donde participa Pepe Raynal, que se llama Redna. Redna es una empresa que desde hace poquito más de 6 años se constituyó para detectar oportunidades de inversión en el mercado de vivienda en renta. Entonces, en esta empresa Redna, pues hicimos una especie de fibra o de fondo privado con dinero de inversionistas que confiaron en nuestra tesis de inversión, y empezamos a comprar inmuebles que nos hacían sentido en términos de la rentabilidad que esos inmuebles producían. Al cabo de un tiempo, conforme ya hicimos un cierto portafolio, pues empezamos a buscar quién nos los podía operar, es decir, quién podía buscar inquilinos, quién podía hacernos la labor de cobranza, atender a los residentes, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vimos que pues no había alguien calificado que nos llenara el ojo, y no nos quedó de otra más que nosotros montar nuestra propia operadora, nuestra propia empresa operadora, y ahí nació Hammock. Entonces, en el momento en que la operación empezó a cobrar más interesados, nosotros no nada más estamos administrando los inmuebles que Redna fue adquiriendo en el tiempo, sino también empezamos a administrar inmuebles de terceros. Pues eso se volvió muy demandante, y ahí fue que tomé la decisión de irme tiempo completo a la parte de Hammock, de la operación de las rentas, y ahora soy el director general. Anterior a esta función en el mundo inmobiliario, ¿no? Pues yo tuve una experiencia bastante nutrida en el sector financiero. Estuve casi 10 años ligado a Citibanamex. Al final de esta trayectoria también terminé haciendo cosas de finanzas corporativas en BBVA, ¿no? Ya no más Bancomer, tristemente. Pues también pasé algún tiempo en la función pública en el sexenio de Víctor Borrás al frente del Infonavit. Pues yo fui el responsable de la planeación estratégica del instituto y del área de sustentabilidad, y probé por ahí también mi suerte hace casi más de 20 años en Silicon Valley, ¿no? Siendo emprendedor tecnológico. La verdad es que me tocó mala época. Otro gallo me hubiera contado si hubiera llegado
2 años antes, pues quizá hubiera sido de los fundadores de Netflix o algo así, ¿no? Soy ingeniero industrial de profesión y estudié 2 maestrías en ciencias en la Universidad de Stanford. Esas maestrías se podrían explicar fácilmente como maestría en inteligencia artificial y en ciencia de datos. Entonces, por ahí, por los pasillos o corredores del sector inmobiliario, se me conoce como el alquimista de las rentas. De hecho, tenemos una página en YouTube. Si les parece interesante este video, pues se pueden suscribir a esa página y recibir contenido como este de forma periódica. Entonces, pues Forbes nos acuñó el apodo, el término del alquimista de las rentas y se nos quedó. Y bueno, pues ese es quien soy, ¿no? El día de hoy, como les comentaba, pues les quiero platicar de cómo vemos que el mercado de vivienda en renta está aguantando bien la situación de la pandemia y no solo aguantando bien, sino floreciendo ante la situación, es decir, creciéndose ante la adversidad. Y cuáles son las oportunidades que existen, ¿no? Por ahí decimos que a río revuelto ganancia de pescadores, pues ahorita es momento de sacar la caña para pescar y para pescar en abundancia, ¿no? Y quiero que noten esto rápidamente. Entonces, para los que no han visto todavía a profundidad la oportunidad del mercado de vivienda en renta, quiero plantearles, digamos, una de las verdades más incómodas que existe en el país, que es que la gran mayoría de los jóvenes profesionistas, es decir, gente que ya tiene un empleo, que recibe un ingreso, no encuentra cabida en el mercado de vivienda existente. Es decir, que si no te alcanza para comprar una casa, que si todavía no calificas para tu crédito hipotecario del Infonavit y estás buscando rentar, son realmente pocos quienes logran encontrar algo acorde a sus necesidades. Decimos que en la Ciudad de México, ya de forma actualizada, porque esto viene del censo, de la Intercensal del 2015, de hace 5 años, de forma actualizada hay como 2 millones de jóvenes hogares que tendrían la aspiración de vivir de manera independiente. Sin embargo, solo, pues vamos a decir, un 15% de esos hogares jóvenes, de jóvenes profesionistas, son los afortunados que pueden lograrlo. Y esto no es más que porque no encuentran una oferta disponible de vivienda en renta al alcance de sus posibilidades. Entonces, la oportunidad en términos de demanda está ahí. Ahora, ¿qué se necesita para acercar la oferta a la demanda? Inversionistas, gente que tenga la capacidad de comprar un inmueble y ponerlo en renta. Normalmente los inmuebles que existen en renta en nuestro país se manifiestan de forma espontánea, es decir, alguien que los compró y los habitó durante cierto tiempo, cuando ya los deja de habitar es cuando los pone en renta. Pero las oportunidades hoy existen para aquellos compradores que de inmediato lo que busquen es que el inmueble sea ocupado por alguien más, ¿no? No esperarse a habitarlo para luego ponerlo en renta. Entonces, vemos que hay una demanda bastante fuerte y desatendida, y no solamente en la Ciudad de México, sino en las principales ciudades del país. Por otro lado, lo que mucha gente nos pregunta es, oye, Rodrigo, ¿y cómo le afectó la pandemia al tema de las rentas? Esta fue una de las fotos, de las primeras fotos que se tomaron recién empezada la pandemia. Vimos un declive sobre esta línea punteada que es como el tráfico que uno esperaría en esa época. Vimos que realmente hubo un impacto, pero fíjense, ese impacto no duró ni siquiera más de 2 meses, ¿no? Al cabo de la primera semana de mayo, ya estábamos viendo que la demanda estaba inclusive por encima de los niveles de tráfico semanal esperados. Es decir, que estábamos viendo un repunte, pero más que un repunte, un excedente sobre la demanda esperada. Esto también presupuestábamos que podía ser como un rebote, ¿no? De decir, oye, pues toda la gente que se esperó a buscar propiedades, ¿no? Estas son visitas a desplegados inmobiliarios, ¿no? Este es, digamos, información que se recopila de manera online, no son visitas físicas, pero estas visitas online lo que podrían haber estado explicando es que mucha gente que se abstuvo a ver desplegados durante ciertas semanas se volcó
a esos portales inmobiliarios a buscar lo que dejó de buscar. Pero eso, un poquito después, pues se ve también, se sigue observando, es decir, seguimos viendo una demanda creciente de vivienda en renta. Y aquí, esta información que presento en esta lámina la extraemos de un sistema que nosotros construimos en Hammock, que se ha encargado de recopilar los precios de venta y renta de las propiedades que se anuncian en los principales portales inmobiliarios en las principales ciudades del país. Entonces, la gráfica de arriba, la línea negra, lo que representa son el nivel de precios de renta, ¿no? Y las barras es la oferta de propiedades en renta. Esto es en la Ciudad de México. La gráfica de abajo, ¿no? La línea otra vez representa el precio, las barras representan el nivel de la oferta. Entonces, si vemos el mercado de vivienda en renta de la ciudad, lo que podemos ver es que el precio de la renta ha venido creciendo desde hace estos, me van a tener que tomármelo a fe, pero aquí dice enero de 2018, aunque no se vea. Entonces, esta tendencia creciente del precio de la renta significa que aun cuando hay más oferta, la demanda no queda satisfecha. Y entonces la oferta se puede dar el lujo de seguir incrementando el precio. Pero quiero que observen a últimas fechas esta subida pronunciada en el precio de la renta y esta subida en la oferta. Quiere decir que pues lo que haya se coloca. Ahora, no así en el caso de la venta. En el caso de las propiedades que se ofertan para venta, pues lo que estamos viendo es que lejos de haberse aplanado los precios, inclusive en promedio, no ocurre en todas las zonas de la ciudad, pero en promedio podríamos decir que la oferta de vivienda en venta está bajando. Y la oferta, el precio de la vivienda que se está ofreciendo en venta está cayendo y la oferta como que se ha estancado últimamente. Entonces, ¿qué pasa cuando los precios de venta se mantienen planos o inclusive bajan y los precios de renta suben? Pues el rendimiento que ofrece una propiedad que uno compra para ponerla en renta empieza a verse cada vez más atractivo, más holgado. Y esto más aún cuando las tasas de interés como CETES pues están cada vez yendo hacia la baja. Entonces, resulta que ante esta situación, comprar una vivienda en renta cada vez se vuelve más atractivo, más competitivo. Es una situación que no se presenta por mucho tiempo. Normalmente, déjenme decirles, el precio de venta es el que tira del precio de renta, es decir, los precios de venta se arrancan, ¿no? Como si fueran una lancha ahí en el agua, y los precios de renta son como el esquiador que está ahí esperando a que la cuerda se tense para de repente salir del agua y empezar a esquiar, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora en el mercado es lo opuesto, es como si la lancha de repente se detuvo y el esquiador todavía tiene cierta inercia, cierto vuelito, ¿no? Con el cual seguirse. Es una oportunidad para hacerse de buenos rendimientos que no se presentan todo el tiempo. Entonces, les quiero enseñar nada más para no generalizar que cualquier propiedad va a dar un buen rendimiento, el sistema del cual extrajimos esta información rápidamente y luego ya nos regresamos a la presentación. Entonces, aquí voy a cambiar de pantalla un momentito y les voy a compartir otra. Vamos a tratar de hacer esto más amplio. Ok. Entonces, aquí ven precisamente las dos gráficas que les acabo de enseñar. La tendencia de los precios de renta, la tendencia de los precios de venta, el nivel de oferta, ¿no? Y este es el repunte, ¿no? Que hay de oferta y de precio. Aquí lo que podemos ver son las colonias más, vamos a decir, representativas en términos de mercado de venta y de renta de la Ciudad de México. Este es el contorno de la Ciudad de México. Y lo que vemos es que de lo que se está ofreciendo,
el promedio de venta, hay que tomar en cuenta que puede estar sesgado hacia la vivienda nueva, está como en 52,000 pesos y el promedio de renta está como en 243. A ver, déjenme ver si esto es cierto seleccionando todo, pero igual y estoy. Entonces, lo que estamos viendo es que el promedio o el rendimiento que las rentas dan respecto de los precios de venta es de aproximadamente 5,6% al año. Es decir, que esa percepción que teníamos de antaño de que las rentas pagaban un 1% mensual, pues ya no existe desde hace rato. Medio por ciento mensual te darían 6% anual, pues tampoco estamos ahí. Este 5,6% que estamos viendo actualmente, antes de la pandemia era como 5,2%, es decir, que el rendimiento de las rentas está creciendo precisamente a costa de que los precios de venta se están manteniendo o inclusive bajando. Entonces, se presupuesta que este rendimiento de las rentas inclusive pueda subir más. Si uno compara esto contra lo que da hoy día CETES, pues ya empieza a hacer sentido comprarse una propiedad y con más razón sabiendo que al comprar una propiedad no nada más captas la renta, sino también captas la plusvalía, es decir, lo que las propiedades se aprecian en el tiempo. Para quien no tenga mucha noción de cuánto se puede apreciar una propiedad en el tiempo, decimos que un inmueble de estos habitacionales por lo menos debe de cubrir inflación. Y eso históricamente lo ha cumplido en el promedio los inmuebles habitacionales. Es decir, el promedio de las casas y los departamentos de este país han crecido, no nada más lo que ha crecido la inflación, sino han crecido por arriba de inflación. ¿Cuánto más por arriba de inflación? Entre 1,5 y 2% por arriba de inflación. Ese es el promedio de apreciación de los inmuebles histórico en las principales ciudades del país. Pero esto no quiere decir que las rentas siempre van a dar 5,6% en la Ciudad de México, cualquier propiedad, ni que todas las propiedades se vayan a apreciar por encima de inflación en un 2%. Vemos que si seleccionamos, por ejemplo, algunas colonias de la ciudad, por ejemplo, vamos a la colonia Cuauhtémoc, ¿no? En otro webinar describimos la colonia, la alcaldía es la alcaldía Cuauhtémoc. En otro webinar describimos a la Benito Juárez, pues si alguien tiene el interés de ver los dos webinars, pues por lo menos va a ver esto distinto y ya no va a estar repetido. Entonces, vamos a la alcaldía de Cuauhtémoc, vamos, por ejemplo, a la zona centro, del centro histórico, y aquí, digo, a lo mejor aquí vemos una anomalía que es una caída en precios. Esto seguramente es un elemento que nos está causando el que estamos viendo mezclas de departamentos que nos están generando ruidos, ¿no? Pero bueno, independientemente de este efecto que luego lo da el que los departamentos nuevos que entran baratos a la población, pues tiran el precio, vemos que más o menos el tema del precio de renta ha venido creciendo. Fíjense, aquí el precio de venta no ha decaído. Este es el caso en donde precisamente no podemos generalizar que en todos lados los precios de venta han venido bajando. Voy a filtrar inclusive por cosas nuevas que no deben de haber muchas en el centro histórico, ¿no? A estrenar 1 a 5 años, 5 a 10 años, departamentos chiquitos, ¿no? De no más de 100 metros cuadrados. Y aquí lo que podemos ver es que la rentabilidad en esta zona para ese tipo de departamentos ya no es 5,6%, ya es 6,5%. Y así podemos seguir buscando y vamos a encontrar departamentos en la ciudad que dan 7%, ¿no? O que dan 8, ¿no? Son casos así muy particulares. Entonces, pues lo que hay que tener claro es que los precios de renta y los precios de venta, pues no se comportan parejo en todos lados. ¿Qué tan disparejos pueden ser los precios por ejemplo, de renta? Pues me voy a ir a esta otra pestaña donde vienen las características de la renta y otra vez voy a seleccionar la delegación Cuauhtémoc, me voy a ir a la zona centro
Voy a escoger departamentos de no más de 100 metros cuadrados, a estrenar y de no más de 10 años. Y aquí lo que podemos ver es que hay departamentos que rentan de 130 pesos metro cuadrado hasta 359 pesos metro cuadrado. Entonces, ¿cómo es que uno le puede hacer para comprar un inmueble y saber en cuánto va a rentar? Y ahí lo que es importante es precisamente que quien ha estudiado, como Hammock, el mercado durante más de 5 años de manera puntual, pueda orientarlos en la parte de si yo quiero comprar este departamento, cuál es la renta a la que yo podría aspirar como inversionista y qué tan profunda es la demanda, porque luego lo que nos vamos con la finta de que si vemos que alguien que compró un depa en una torre que a nosotros nos interesa pudo sacar un precio de renta en, no sé, 20,000 pesos, nos confiamos que nosotros si compramos un departamento igual también se va a rentar en ese precio. Resulta que la demanda tiene hasta cierta profundidad y que si tú en el mismo lugar propones 50 departamentos en simultáneo en renta, pues es probable que el que se rente al último se vaya a rentar a un precio mucho menor que el primero. Entonces, tenemos que evaluar qué tanta demanda hay para sostener un mismo precio de renta. Entonces, lo que quiero yo transmitirles es que tenemos información suficiente para asesorar a un comprador inversionista en esa toma de decisión. Entonces, de ahí me regreso de nueva cuenta a la presentación. No sé, Pepe, ¿vamos bien? ¿Quieres hacer un corte? ¿Alguna pregunta que haya surgido? A lo mejor se vuelve más ameno interrumpir tantito. Sí, hay un par de preguntas. Unas ya las contestamos en el panel. Una es que si este yield que mencionaste incluía costos de mantenimiento, operación, etcétera, Sí. o si era un yield más bien, digamos que bruto. Es un yield bruto. No podemos incluir costos de mantenimiento aquí porque pues las propiedades también varían mucho en el costo de mantenimiento. Más adelante en la presentación van a ver corridas que hacemos individualizadas para analizar la particularidad del inversionista y la particularidad del departamento que quiere comprar. Y en esas corridas sí consideramos el costo del mantenimiento y temas inclusive fiscales, ¿no? Pero en este caso, la información que presenté solamente describe las propiedades, no describe los mantenimientos vinculados a esos inmuebles, ¿no? Okay. Y también Sí, nos preguntan el fee de los servicios, pero no sé si se quieras también que se conteste más sí, adelante. el fee de los servicios lo podemos contestar con mucho gusto más adelante. Aquí lo que vemos otra vez, recalcando el punto de que no todas las zonas del país presentan las mismas oportunidades, vemos esta gráfica de planetas que a lo mejor se ve bonita, ¿no? De manera gráfica, pero medio complicada para interpretarla. Déjenme ver si logro explicarla bien. En el eje horizontal lo que tenemos es qué tanto sale, qué tan caro es el costo de vida en las distintas ciudades del país. Es decir, para poder aspirar a pagar el lugar en el que uno vive, ya sea en renta o adquiriéndolo en compra, qué tan cara es la ciudad, ¿no? Respecto de lo que uno percibe como sueldo. Hablamos de que existe una brecha de asequibilidad cuando entre la diferencia de lo que uno gana contra lo que cuesta vivir y pagar una vivienda, ya sea en renta o en venta. Entonces, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en términos de brecha de asequibilidad, entre más a la derecha, más caro es el costo de la vida, ¿no? En función del salario, es relativo, ¿no? No quiere decir que los sueldos sean más bajos, pero en función del salario, el costo de la vida relacionado con la vivienda es más complicado, más alto. Entonces, Puebla es de las ciudades donde esa relación es más cara, seguida de Acapulco, de Cuernavaca y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tan caro es vivir en esa ciudad? Y por otro lado, el tema, otra vez en relación al sueldo, al ingreso percibido. Y por otro lado, en el eje vertical lo que podemos ver es qué tanta renta existe en esa plaza.
plaza? O sea, ¿cuál es la penetración que la vivienda en renta tiene hoy por hoy en cada una de las ciudades? Entonces, vemos que hay ciudades en donde la gente, la relación de lo que gana la gente a lo que cuesta vivir en esa ciudad, pues es relativamente asequible, y donde la renta, pues por lo mismo, no ha penetrado tanto. Pues si realmente la gente gana bien en relación de lo que cuestan las casas, pues compra en lugar de rentar. Y aquí vemos como predominante en este cuadrante la ciudad de Monterrey. Existe otro cuadrante en donde el costo de la vida no es tan alto, ¿no? En relación a la vivienda, pero por otras razones la gente está optando por rentar y tienen que ver, en este caso, por ejemplo, quien predomina y quien representa este cuadrante es Tijuana. Tijuana es una ciudad con alta movilidad. Entonces la gente, aun cuando podría comprar una casa, decide pagar renta. Luego tenemos este otro cuadrante raro, ¿no? En donde pues el costo de la vida es alta, pero aún así la renta sigue estando baja. Aquí hay mucha gente que vive, yo creo que de prestado, de arrendado, y Acapulco es esa anomalía, ¿no? Debería de haber más renta en Acapulco. Quizá aquí sea un tema de riesgo, ¿no? Este halo rojo lo que dice es cuánta certeza jurídica existe en esa plaza, y lo que vemos es que en Acapulco la certeza jurídica no es muy buena. Entonces, a lo mejor hay demanda, pero no hay oferta por ese mismo tema. Y vemos este cuadrito sombreado azul, en donde pues decimos que aquí está la pechuga, ¿no? Son los mercados idóneos para ofrecer vivienda en renta. ¿Por qué? Porque hay gente interesada en rentar y hay una necesidad de rentar. Se juntan el hambre y las ganas de comer, como decimos, ¿no? Entonces, ahí casa la Ciudad de México, pero Puebla es un mercadazo, Guadalajara es un mercadazo, Cancún puede ser un gran mercado si resolvemos el tema de la incertidumbre jurídica. Pero otra vez, no por comprarse un inmueble uno va a asegurar un buen rendimiento, hay que escogerlos, ¿no? Hay que saber en dónde y de qué tipo. Entonces, ahora, vamos a suponer que ya elegimos ese inmueble, pero viene una pregunta, pues, típica de quien compra un inmueble como inversión, máxime si está en otra ciudad. O sea, si uno dice, oye, pues Rodrigo, me convenciste, vamos a comprar un inmueble de los que promueve Marnos en Guadalajara, ¿no? Pero pues yo no tengo tiempo de administrarlo, yo trabajo, yo me dedico a otras cosas. ¿Quién me va a administrar esto? Ahí es donde nosotros en Hammock hemos desarrollado tecnología para resolver el problema que existe de confianza de rentarle a un perfecto desconocido. Decimos que en este país hay 5 millones de propietarios, como muchos de ustedes, que ponen sus inmuebles en renta. Pero realmente, si quisiéramos atender la demanda latente, la demanda que yo les platicaba de jóvenes profesionistas principalmente, deberían de haber el doble de propiedades ofrecidas en renta, y no las hay por el tema principal de que la gente tenemos miedo de rentarle una vivienda a alguien que no tenga aval, ¿no? Y entonces, mientras que no haya avales suficientes en el país, no va a haber esa oferta de vivienda en renta. Y eso era lo mismo que sucedía cuando antes de que existiera Uber, nosotros decíamos, ¿me subo o no me subo al taxi? Vamos a pensar que de repente paramos un taxi en la calle y se presenta este sujeto como Robert De Niro en la película Taxi Driver, ¿no? A decirnos, pásele a lo barrido, ¿no? Súbase a su humilde carroza, ¿no? Pues la verdad es que te la pensabas 2 veces, veías el tarjetón y en una de esas decías, ¿sabes qué? Me espero al siguiente, ¿no? ¿Qué hizo Uber? Que revolucionó el mercado de transporte privado. Generó confianza entre todas las personas al momento de que a través de una plataforma, a través de una herramienta transparente, auditable, uno puede saber qué clase de conductor es el que está manejando el coche en el que te vas a subir. Entonces, imaginemos que existe una tecnología similar a la de Uber, pero que ahora resuelve el dilema de rentarle un perfecto desconocido que no puede presentar un aval. ¿Cuántos inquilinos creen que hoy día pueden presentar un aval? Antes eran 7 de cada 10.
hace no mucho eran 5 de cada 10. Hoy, en situación de pandemia, ninguno puede presentar un aval. ¿Por qué? Porque los registros públicos están cerrados y para avalar un aval o para validar un aval, necesitas ver si está libre de gravamen la propiedad que te están ofreciendo en garantía. Vamos a suponer que vuelven a abrir los registros públicos y puedes otra vez validar avales. Resulta que el aval es una especie en extinción porque cada vez hay menos gente que tenga pagada su propiedad. Las hipotecas se han encargado de hacer muy cómodos los pagos a lo largo de 20, 25 años. Y lo que antes era muy fácil de encontrar, que era una persona que tenía ya una propiedad, un inmueble pagado para ofrecer ese inmueble como garantía de un contrato de arrendamiento, cada vez es más difícil. Entonces, se pierde mucha oportunidad de recibir ingresos por renta, exigiendo que las personas tengan, que van a rentar, los inquilinos tengan aval, pero también se entiende de que uno no quiere irse a la palabra o a la confianza de las personas y ver si te pagan o no te pagan, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en Hammock es aplicar tecnología para resolver esta situación de riesgo que existe de rentarle a un perfecto desconocido. Y como empresa que aplica tecnología para resolver un problema del sector inmobiliario, nos podemos definir como una empresa PropTech. Las PropTech son compañías que se dedican a aplicar tecnología para resolver problemas del mundo inmobiliario. Entonces, Hammock, la empresa que yo dirijo, es una PropTech que se encarga de desarrollar ingeniería de confianza para resolver el tema de rentarle a perfectos desconocidos. ¿Cómo evolucionamos? O sea, ¿cuál fue la historia de Hammock desde un inicio? Al principio nosotros no garantizábamos contratos de arrendamiento. Al principio nosotros nada más nos encargábamos de administrar esos contratos, ¿no? De hacer la promoción, de hacer la cobranza, los contratos, de resolver los temas de reparaciones que requería el inmueble, pero poco a poco fuimos innovando y aplicando tecnología al servicio de los principales problemas que fuimos aprendiendo como administradores de renta. Y la verdad es que el foco se nos prendió cuando vimos que las rentas se parecían mucho a los créditos que estábamos acostumbrados a dar y a cobrar en nuestra experiencia anterior profesional, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que nosotros hicimos fue aplicar o importar las mejores prácticas del sector financiero y de crédito al servicio ahora de las rentas. ¿Qué cosas fueron las que hicimos a lo largo de estos años? Desarrollamos nuestros propios algoritmos o modelos para perfilar a un sujeto de renta y determinar si valía la pena ofrecerle la renta o no. Estos modelos son propios, no se los copiamos a ningún banco. ¿Por qué? Porque se ajustan particularmente a los riesgos que conlleva el rentar una propiedad. Por otro lado, empezamos, como los bancos, a conectarnos al buró de crédito para reportar el comportamiento de pago de la renta, ¿no? Hicimos también lo mismo que los bancos e innovamos en los contratos de arrendamiento para que, en dado caso que exista una controversia, un pleito legal, el juez dicte sentencia de manera inmediata, por vía de apremio, ¿no? Y los procesos legales no tarden lo que se pueden llegar a tardar, que es años. Empezamos a cobrar rentas con cargo a tarjetas de crédito, por descuento de nómina. Y después hicimos algo muy innovador, que fue lo que hacen muchos seguros, que es juntar los riesgos de muchos interesados para cubrirlos, para cubrirle las espaldas de esos interesados entre sí. Es decir, hicimos un pooling de rentas de varios propietarios para que esos propietarios pudieran recibir ingreso, estuviera o no estuviera su propiedad ocupada. A eso precisamente fue lo que le llamamos club de rentas, y de ahí el porqué de nuestra anterior marca. Antes Hammock se llamaba Club de Rentas,
por este concepto de juntar las rentas de varios propietarios para que ninguno se quedara sin ingreso en determinado momento. Y ese esquema lo seguimos ofreciendo a la fecha. Entonces, nos especializamos en dar todo este tramo de servicios que aparece aquí para hacer que los propietarios dejen de ser caseros. Es decir, que el propietario nada más se encargue de extender la mano y decir, quiero mi renta, págame. Pero toda la labor de buscar inquilino, toda la labor de ser casero, esa la absorbemos nosotros en esta empresa que se llama Hammock, y recientemente desarrollamos un nuevo servicio del cual les voy a hablar en breve, que consiste en resolver el riesgo de aquellos inquilinos que se presentan sin aval, pero que representan una buena oportunidad de renta. Es decir, que sabemos por los métodos de evaluación que hemos desarrollado que no van a dejar de pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le hacemos para garantizar los contratos de renta? Pues lo que hemos desarrollado son estos modelos que califican a las personas no nada más en su capacidad de pago, sino también decimos en la voluntad de pago que tiene ese prospecto inquilino. Aquí citamos a un personaje obviamente muy conocido del sector de rentas, que es el señor Barriga, ¿no? En donde, a manera de broma, esto no lo dice el señor Barriga en ningún capítulo del Chavo del Ocho, pero decimos que para cobrar renta se necesita más que evaluar la capacidad de pago de las personas, también evaluar la voluntad de pago. Quien cobra renta, seguramente ha de saber que hay gente que tiene para pagarte, pero que no te paga, que prefiere ponerte al final de una fila de otros gastos pendientes por hacer, y ese es un problema cultural en este país. Entonces, lo que nosotros hicimos fue este método, estos modelos de evaluación que prospectan a un inquilino para evaluar qué tan voluntarioso estaría en el pago de la renta y cuánta capacidad tiene. La suma de estas dos evaluaciones determinan en qué condiciones nosotros podemos garantizar la renta de ese inquilino, y lo que hemos visto es que en más de 120 garantías que hemos ofrecido, este producto lo estamos ofreciendo no hace más de 18 meses, y en más de 100 garantías que hemos colocado, inclusive en época de pandemia, hemos tenido ni siquiera rentas caídas, retrasos, ya no hablamos de retrasos, ¿no? O ya no hablamos de rentas caídas, sino ni siquiera hemos tenido retrasos, ¿no? Hemos tenido suerte, la realidad es de que tampoco es que seamos así de eficientes, pero este resultado, este buen comportamiento de pago, es la combinación tanto de este modelo de perfilamiento que estoy hablando, pero también de un método de cobranza ya probado. Nosotros, para garantizar la cobranza de la renta, pues tenemos que cobrar, a diferencia de un seguro o una afianzadora que te garantiza la deuda, el pago de la renta, el contrato. Nosotros lo que garantizamos es el cobro de la renta. Y si no logramos cobrar la renta, quien paga es nuestra empresa, ¿sí? Entonces, esto tiene la ventaja de que quien no se quiere dedicar a cobrar la renta, pues ya trae incluido en la garantía de incumplimiento la labor de cobranza, ¿no? Hoy día existen estas alternativas que nos parecen imperfectas, por decirlo menos, que se llaman las pólizas jurídicas, que lo que ofrecen es cubrirte los gastos legales en caso de querer demandar al arrendatario. Pero eso tiene un serio problema. El problema es que lo que tarda el juicio, el propietario está completamente descubierto en el flujo. No recibes nada hasta que termine el juicio. Y el abogado no tiene ningún incentivo alineado de terminar ese proceso lo más pronto posible. Él ya cobró su comisión por Adela, y lo que tarda el juicio, pues va a tratar de ir poniendo lo que haya que poner, pero realmente no está interesado en resolver el problema lo antes posible. Y también hay un defecto muy, muy importante en las pólizas jurídicas, que es la señal y la relación de confianza que construye el decirle a una persona, mira, aquí está una soga, con esta soga te vamos a colgar si nos dejas de pagar. Esta soga vale 20 pesos y la tienes que pagar tú. ¿Qué clase
de relación genera esa señal? Una relación completamente de sospechosismo, de desconfianza. Lo que le estamos diciendo a la gente es que yo sospecho que tú me vas a dejar de pagar y por eso traigo un abogado desde ahorita. Cuando el mercado ha demostrado que 6 de cada 7 inquilinos paga renta a tiempo. ¿Por qué tratar a 6 de cada 7 inquilinos como criminales cuando 1 de cada 7 es el que va a dejar de pagar? Entonces, lo que pasa cuando tratas así a las personas, y esto está probado científicamente, es que provoca o invita a comportarse mal a lo largo del pago de la renta. Les das una justificación muy buena, un resentimiento que se refleja en retrasos constantes en el pago de la renta. Entonces, por estas razones poderosas, nosotros lo que diseñamos fue esta garantía de cobro de rentas, en donde sí podemos nosotros decirle al inquilino, yo sé que tú no me vas a defraudar, y además yo sé que 1 de cada 7 inquilinos falla, pero ya una vez pasado nuestro score, nuestro modelo de perfilamiento, ese porcentaje de 1 de cada 7 cae a 1 de cada 20, ¿sí? Entonces, todavía tenemos un riesgo de que nos incumpla 1 de cada 20, pero por los modelos de cobranza que nosotros desarrollamos, ¿no? Que tratan a la gente de manera cercana, ese número de 1 de cada 20 inquilinos morosos cae a 1 de cada 200. Entonces, con eso nosotros ya tenemos la confianza de decirle al propietario, yo avalo el contrato, yo hago la cobranza, yo te garantizo la cobranza y no hay un proceso de reclamación. Si el inquilino no paga, la renta se paga en automático. Entonces, si ustedes ya son propietarios de un inmueble o de varios inmuebles y lo que los está deteniendo de aprovechar la oportunidad que existe hoy en el mercado de vivienda en renta, de hacerse de otro inmueble, lo que los está deteniendo es que el temor de encontrar un mal inquilino, el costo de oportunidad del tiempo que tienen que dedicar a administrar ese inmueble de manera profesional. Aquí tenemos ya la alternativa para que eso no sea, digamos, justificación o causa, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos a que conozcan más de Hammock visitando nuestra página que es www.hammock.rent y ahí se podrán enterar de cómo pueden ustedes perfilar a través de nuestra página a cualquier inquilino de manera gratuita, ¿no? Entonces, así se ve más o menos nuestra aplicación. Te metes como inquilino, resuelves algunas preguntas, emitimos un score de riesgo para ti que se llama Rent Score y acompañando ese score, una oferta de garantía bajo los términos que estaríamos nosotros dispuestos a cubrir tu riesgo. Para cualquier duda respecto del costo de la garantía, con mucho gusto lo podemos resolver ya de manera individual. El costo de la garantía más o menos varía entre el 4 y hasta 7% del contrato, pero ojo, la cobranza está incluida, el servicio de cobranza. Entonces, nosotros ofrecemos lo mismo que una fianza más una póliza jurídica, porque también nos encargamos de la gestión legal en caso de ser necesario. Es el último de los recursos que utilizamos. Y también tenemos el servicio de cobranza añadido. Eso a mercado valdría más del 20% de la renta y nosotros lo cobramos entre el 4 y el 7% del contrato y normalmente acordamos dividir la mitad para el inquilino del costo de la garantía y la mitad la paga el propietario. Entonces, si eres propietario, te toca pagar entre 2 y 3,5% de tu renta repartido a lo largo de tu contrato. No te cobramos esa cantidad por adelantado, sino la diferimos a lo largo del cobro de la renta para que ni la sientas, ¿no? Y tienes garantía, certeza, bueno, servicios legales y servicio de cobranza incluido por entre 2 y 3,5% de tu renta. Ok, entonces aquí me apareció otra vez la misma lámina, pero lo que nosotros estamos proponiendo entonces es que ya no sea impedimento poderte comprar un inmueble en otra ciudad. Si ves que hay inmuebles interesantes o atractivos
en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en Cancún, lo que sea, que tú puedas hacerlo con la confianza de que esos inmuebles van a estar bien administrados por nosotros, por Hammock. Nosotros lo que nos dedicamos es, como lo he venido comentando, a administrar esos inmuebles con tecnología de punta y con la posibilidad, sin que sea esto obligatorio, de ofrecerle ingreso a las personas que quieren recibir ingreso constante, esté o no ocupada su propiedad. En los proyectos de Marnos, digamos, este servicio de recibe renta siempre, de rentas constantes, esté o no ocupada la propiedad, no lo ofrecemos para cualquier propiedad. O sea, si alguno de ustedes nos presenta una casa en Las Lomas y nos dice, oye, Rodrigo, yo quiero que ustedes me aseguren ingreso aun cuando está desocupada mi casa en Las Lomas, una casa en Las Lomas no califica para ese servicio. Pero los departamentos que vende Marnos sí califican para el esquema de recibe renta siempre, ¿no? Esa es la buena noticia. Entonces, finalmente, lo que les comentaba es que nosotros tenemos herramientas o simuladores que nos permite, sabiendo la condición particular de cada uno de ustedes como inversionistas, dimensionar cuánto flujo esperarían ustedes recibir al cabo del tiempo si compran un inmueble que particularmente les interesa. Ese tipo de herramientas te permiten también modelar si compras a crédito, ¿no? Muchas veces es conveniente utilizar un crédito hipotecario para hacerse de un inmueble como inversión. En este ejemplo que pongo aquí, se trataba de una propiedad que el valor es como de 1.800.000 pesos, que le requiere en este caso al inversionista, por su circunstancia particular, un enganche de 275,000 pesos más o menos, un pago constante de 3,400 pesos al mes en promedio durante 10 años para cubrir la brecha entre lo que la renta da y lo que la hipoteca cuesta. Y al cabo del año 11 lo que vemos es que conforme la renta va creciendo, llega un punto en donde la renta ya le gana al pago hipotecario y empiezas a recibir saldo a favor. Entonces, hablamos de este caso de una persona que de su bolsa tuvo que sacar 275,000 pesos, poner 3,400 pesos al mes durante 10 años, que más o menos eso suma 400,000 pesos más, y con esa inversión total recibir 25,000 pesos del año 11 hasta el momento de su retiro, y a partir de su retiro tener un flujo a su favor de 51,000 pesos al mes. Nos gusta expresar así las inversiones porque sabemos que muchos de ustedes como propietario lo que buscan es hacer más grande su retiro, ¿no? Retirarse con una calidad de vida mejor a si no tuvieran esa inversión. Entonces, tenemos herramientas que nos permiten evaluar cualquier objetivo que tengan de inversión inmobiliaria en proyectos que estamos promoviendo, como los de Marnos. Y finalmente, existe esta alternativa en donde no me voy a detener mucho, de personas que tienen grandes propiedades, o sea, por ejemplo, casas en el Pedregal, casas grandes, en la del Valle inclusive, que no producen tan buena renta, pero que a lo mejor no es recomendable venderlas ahorita. En este ejemplo, yo lo que promovía era vender esa propiedad para cambiar ese capital a lo que llamamos el carril de altas rentas, ¿no? Pero ahorita la alternativa, antes de vender la propiedad, quizás sea pedir un crédito sobre esa propiedad, y llevarse el producto de ese crédito a departamentos que producen alta renta, ¿no? Entonces, nada más para darles un ejemplo, en esta casa que nosotros evaluamos hace tiempo en Bosques de las Lomas, que valía 11,600,000 pesos, las personas que la estaban habitando estaban pagando en predial, servicios y mantenimientos aproximadamente 28,000 pesos al mes. Si llevamos este capital a 8 departamentos ya neto de fricciones, de pagos de notarios y de impuestos de venta y lo que sea, con este capital alcanzó para comprar, porque es un caso real,
8 departamentos de 1.400.000 pesos que producían esta renta para esta persona. Esta persona decidió irse a vivir a un departamento muy bueno de una renta de 45,000 pesos y le sobraban todavía 8,700 pesos al mes. Es decir, que esta persona decidió pasar de un esquema en donde le estaba costando vivir en su casa grande en Las Lomas 28,000 pesos al mes a un esquema en donde se hizo de varios departamentos que le cubren la renta y le dan una diferencia. La diferencia entre este escenario y este escenario es de 37,000 pesos al mes. Y también lo que nos gusta plantearle a quien está pensando hacer este movimiento, este cambio de carril de baja renta a alta renta, es cuál es la implicación que va a tener esa inversión de cara a sus herederos, a sus sucesores. Muchas veces heredar una propiedad grande deja más que un patrimonio, un problema grande. Cuando tú heredas o dejas en herencia varios departamentos, pues tienes la facilidad de dividirlos, ¿no? Y que ya cada quien haga lo que quiera con su departamento. También tiene la gran ventaja de que al momento de que se venden esos departamentos o esas propiedades, la suma de los impuestos a pagar por la venta es menor que el impuesto a pagar de la propiedad grandota que dejaste en herencia. Es decir, hay también una economía, una ventaja fiscal de comprar inmuebles de menor valor a dejar en herencia un inmueble de un valor más alto. Entonces, esto también se los quiero dejar nada más como una noción, como una idea de que existe la posibilidad hoy día de sacarle jugo a esas grandes propiedades ociosas que pueden tener, y la recomendación, más que venderla hoy, porque hoy no es buen momento para vender, es pedir un crédito hipotecario de largo plazo para que con el recurso de ese crédito se puedan comprar ustedes departamentos de alta rentabilidad. Nosotros tenemos un convenio con una financiera moderna, muy innovadora, que se llama Smart Lending, que lo que hace es determinar la tasa del crédito en función de si ustedes van a comprar departamentos que se van a poner en renta administrados por Hammock o no. Es decir, que si ustedes plantean a esta financiera que lo que quieren es comprarse departamentos que Hammock va a administrar, esta financiera les va a dar mejores condiciones de crédito a sabiendas de que Hammock es el administrador de ese departamento y que ellos confían en la labor que nosotros estamos haciendo para evitar que las rentas, ¿cómo se llama?, dejen de fluir. Entonces, con esto, pues termino mi plática. Yo sé que fueron muchos temas y que a lo mejor algunos de ellos los abordé de manera muy, muy rápida por encimita, pero se trata más bien de dedicar el resto de esta presentación a resolver algún comentario, alguna duda, y inclusive a que Fernando a lo mejor quiera comentar algo más sobre lo que se está promoviendo en Marnos y que puede hacer sentido para ustedes que tengan ese deseo de comprar como inversión y poner en renta esa propiedad. A todas las personas que tengan alguna pregunta, que quieran hacer alguna pregunta adicional a las que ya estuvieron haciendo por el chat y que ya se contestaron, si quieren ya sea alzar la mano y les damos el uso del micrófono. Que de hecho, Pepe, digo, ahí al final salió mi correo, apareció mi correo, pero no sé si tú también quisieras compartir el tuyo, si es que hay algún interesado que le gustaría que hiciéramos una corrida específica en algún proyecto de Marnos, ¿no? De algún departamento que les pueda interesar como inversión. Claro, con todo gusto. Mi correo es pepe@hammock.mx. De hecho, se lo estoy anotando ahorita en la parte del chat. Pero bueno, es muy sencillo, pepe@hammock.mx. Hammock, H-A-M-O-C. H-A-M-O-C. Tenemos todavía 20 espectadores. Nadie está haciendo preguntas.
Si alguien tuviera alguna pregunta, quisiera aprovechar ahorita que tenemos aquí a Rodrigo con toda la atención puesta al 100% listo para contestar sus preguntas. Adelante, ya sea que levanten la mano. Ángel Hernández nos pregunta, ¿dan asesoría de dónde comprar? Ángel, si me permites, te voy a poner aquí en vivo con nosotros. Si quieres desactivar tu micrófono, ¿estás listo? Gracias. Adelante. Sí, digo, nada más para entender si también dan asesoría de dónde podrían comprar para maximizar el yield. Pepe, ¿qué podrías a lo mejor comentar algo? Sí, con todo gusto. Sí, damos asesoría de dónde te conviene más comprar. Parte de lo que nosotros ayudamos es a que tú puedas adquirir una propiedad en otra ciudad diferente a la que tú estás y puedas escoger una ciudad donde el yield sea el que más te convenga. O bien que sea, digamos que la propiedad que esté dentro de tu rango de compra y a su vez que puedas tú escoger en qué ciudad comprar y nosotros nos encargamos de administrar la propiedad, de conseguirte el inquilino y de garantizarte la renta. Entonces sí, sí lo podemos hacer. Algo que no mencioné y que había prometido mencionar es este esquema que el Infonavit desarrolló, que es nuevo, que te permite comprar una propiedad en suma con otra persona, ¿no? Como copropietario. Creo que ahorita la capacidad conjunta que permite el Infonavit es de 3 millones de pesos. Pero esos 3 millones de pesos no tienen que estar distribuidos mitad y mitad iguales, ¿no? O sea, tú puedes juntarte con una capacidad de 500,000 pesos con otra persona que tenga una capacidad, bueno, no, creo que 2 millones, 1 millón es lo que se puede. Alguien tiene una capacidad de 2 millones, otro tiene una capacidad de 1 millón, entonces puedes juntar ambos créditos y uno ser copropietario de 2/3 partes del inmueble y de la renta, y otro ser propietario de una tercera parte. Nosotros inclusive podemos encontrar copropietarios para quien no tenga un copropietario, es decir, gente que ya tenga interés de usar su crédito Infonavit, que también está interesada en la misma propiedad o el mismo proyecto que ustedes. Nosotros podemos hacer este match. Ahora, el tema es que ustedes no tienen que interactuar con el copropietario. Al nombrar un administrador en conjunto, al convenir, al hacer un convenio protocolizado ante notario de administración, pues realmente cada quien se encarga de recibir su renta por cuenta independiente, y si llega a haber algún problema de que alguna de las partes o copropietarios pierda el empleo, lo que se estipula en este convenio que se firma ante notario es que la renta que tenga el inmueble va a ir para pagar el crédito y que el banco entonces no llegue y quiera embargar la propiedad porque uno de los dos copropietarios no está pagando su crédito. Entonces, si les interesa también este esquema de Unamos Crédito, con mucho gusto acérquense con nosotros y podemos platicarles más al respecto. Sí, Pedro Benítez, ya te habilité el micrófono si quisieras hacer la pregunta en vivo, nada más quítate el mudo que tienes ahorita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va más ligado a la parte de los servicios que presentan como la garantía de Hammock. ¿Qué características debería tener este inmueble para que pudiera ser considerado como parte de sus servicios o de la garantía? Lo pregunto porque, bueno, tengo una propiedad en Monterrey y otra en Playa del Carmen, y veo que esos están parte de los planetas, como mencionaron, que se podría decir que la renta o las rentas están, bueno, no hay mucho mercado para las rentas. Todo depende del tipo de garantía. Tenemos dos garantías, la que cubre desocupación y la que cubre incumplimiento. Las garantías que cubren desocupación son para inmuebles hasta ahorita, o sea, cuando tu propiedad está vacía, que recibas ingreso, son inmuebles hasta ahorita solamente en México, en Guadalajara, en Monterrey sí tenemos ese servicio, y en Puebla. Hasta ahorita son esas 4 ciudades. La garantía ante desocupación, realmente podemos estar
prácticamente en las principales ciudades del país. Cancún sí le incluimos. Monterrey sí le incluimos. Entonces, si quieres cubrir el riesgo de que no te paguen, es muy probable que podamos atenderte. Si quieres cubrir el riesgo de que tu propiedad se quede vacía, Monterrey puede calificar. Tenemos que ver también el tipo de propiedad. Por ejemplo, grandes casas, propiedades que son muy atípicas, no las podemos aceptar porque entonces estaríamos mezclando esas propiedades en desocupación con cosas que se comportan o con otros inmuebles que se comportan muy distinto. Pero Monterrey sí hay la opción de ambas coberturas y en Playa del Carmen puede ser que podamos cubrir incumplimiento. ¿Tienes alguna otra pregunta, Pedro? No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Pedro, a tus órdenes. Gracias a ti. ¿Alguien más que tuviera alguna otra pregunta, que quisiera participar aquí con nosotros? Bueno, si pudiera preguntar una más. Sí, adelante, por favor, las que quieras. Excelente. Bueno, cuando uno firma los servicios con ustedes, ya sea de la garantía o de la administración de las rentas, estos servicios se hacen, imagino que se firma un contrato para la ejecución de los servicios y supongo que es por un tiempo predeterminado. Si durante la firma del servicio, uno por su lado de repente tiene un cliente y uno lo renta por su lado, ¿eso se considera como fuera de las cláusulas del contrato que estarían haciendo con usted o también es un escenario que podría pasar? A ver, igual y estamos hablando de... Hay dos instancias en la administración de la renta. El corretaje, que es conseguir inquilino, y la administración de la cobranza, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos hablando del corretaje, que es conseguir el inquilino. Nosotros podemos aceptar dos mandatos, con exclusiva o sin exclusiva. Con exclusiva quiere decir que si tú consigues inquilino, nos corresponde a nosotros parte de la comisión. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos poner de nuestro costo, ¿no? De nuestro dinero en la promoción del inmueble y luego pues resulta que los interesados inclusive llegan por la publicidad de uno, pero directo con el propietario. Entonces, luego es cuestión hasta de suerte, ¿no? Entonces, cuando es con exclusiva y tú consigues el inquilino, sí hay un pago que hacer por salirte de esa exclusiva. Cuando no es en exclusiva, lo que corresponde es hacer un pago fijo de inicio para cubrir los costos de promoción básicos y entonces nosotros ya saber que si se renta por nuestro lado o se renta por el lado del inquilino, pues bueno, no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde hay exclusividad o no exclusiva. Cuando hablamos ya del contrato o del mandato de administración de la cobranza, ahí sí tenemos la exclusividad por todo la duración del contrato, la exclusividad de la cobranza, es decir, ya no estamos a prueba, ya estamos ejerciendo un servicio de cobranza. Si tú te quieres salir de ese contrato, pues bueno, tú tienes que pagar una prima por toda la cobertura, que a lo mejor esa prima te la estamos difiriendo en el pago de tu renta. Si tú dices, oye, vendí este inmueble, ya no necesito que cobres la renta porque el nuevo comprador no quiere ponerlo en renta, entonces lo que quedaba de pagar de prima nos los tienes que pagar para salirte del contrato de cobranza. Pero son casos que pues no hemos tenido ninguno, a la fecha. Pues toda la gente que nos contrata para hacer la cobranza y garantizar la renta, pues nos contrata por todo el plazo del contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, son esas dos instancias, la del corretaje y la de la administración de la cobranza, ¿sale? Excelente. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Sí, yo una vez Adelante, pregunto. Ángel. Ahorita tengo un departamento que
me llamó mucho la atención lo que están diciendo del pedir un préstamo. Le queda realmente poco de, bueno, yo creo como el 50% del loan to value, y se me estaba ocurriendo la posibilidad, en lugar de venderlo, pues a lo mejor hacer una hipoteca mayor y comprar otro inmueble con ese equity. ¿Eso lo ven viable con el first lending o platicaban? Sí, de hecho, Smart Lending sí ofrece refinanciarte. O sea, lo que no va a pasar es una segunda hipoteca. O sea, Smart Lending no se va a poner detrás de otro banco para cobrar sobre un mismo inmueble. Pero no, sería más bien refinanciarlo y aumentarlo para comprar sí. un inmueble adicional. Eso ya se ha hecho. Entonces, eso sí es posible, sí es viable. Ok. ¿Y tenías otra pregunta? No. Ok. Gracias. Sí, y es muy buena recomendación en esta época donde a lo mejor si quieres salir a vender un inmueble, pues lo estarías malbaratando, ¿no? Hay mucha oferta ahorita y precisamente la oportunidad es para los que quieren comprar. ¿Alguien más que quisiera hacer otra pregunta? Las personas que quieran que les compartamos la grabación de esta plática, de la presentación, ya les pedí si pudieran, por favor, compartirnos sus correos. Todos los correos que nos escriban en el chat se quedan grabados, se nos quedan grabados junto con la presentación. Por ahí se las podemos hacer llegar con todo gusto. Y si alguien tiene alguna otra pregunta adicional, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por tus felicitaciones. Gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando este tiempo por acá. Fernando, te incluye aquí. Pues agradecer a todos por este webinar, en especial a todos los participantes. José, Rodrigo, de nueva cuenta estamos en otro webinar. Seguramente vamos a estar haciendo algunos más porque han sido todo un éxito, y invitar a todos los que entraron a este webinar a que conozcan un poquito más de nuestro desarrollo. Entren a nuestra página marnoshabitat.mx para que puedan conocer todos los desarrollos que tenemos en Ciudad de México, Guadalajara y Estado de México. Excelente. Rodrigo, ¿algún mensaje para cerrar el webinar? No, pues nada más agradecer la participación, el interés. Espero que esto haya sido útil para todos ustedes. Otra vez, pues fue mucha información en poco tiempo, pero si quieren que ampliemos cualquier parte de esa información o detallemos, búsquenos con mucho gusto. Ahí tienen nuestros datos de contacto y encantados de poderlos atender. Muchísimas gracias, y a todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en la red social de Marnos, donde está toda la información de los desarrollos. Nosotros estamos en Facebook como Club de Rentas, y en LinkedIn aparecemos como Hammock, H-A-M-O-C, o como Redna, Ingeniería Inmobiliaria. Sigan a Rodrigo. Rodrigo tiene su canal que se llama El Alquimista de las Rentas en YouTube, y todos los webinars que hacemos se quedan ahí grabados, los van a poder ver con todo gusto. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a las personas que siguen aquí con nosotros, y pues tengan un excelente cierre de semana. Ya estamos cada vez más cerca de salir de este tema de la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Fer. Gusto en saludarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches igualmente. Hasta luego.